recursos propiamente dicho a la seguridad social y no tanto a programas de carácter social, con comillas, que tienen contenidos desde nuestro punto de vista asistencialista, que tienen contenidos paliativos y que en lugar de ayudar a resolver el problema de fondo lo están prolongando. Ya no puedo avanzar más porque ya agoté mis 4 minutos. Muchísimas gracias y muy amable por su atención. Gracias a usted. Pues muchas gracias por su comprensión para el tiempo. Efectivamente, haber escuchado al final de esta mesa al subsecretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, donde nos da estas cifras tan recientes que ayer se publicaron, nos permite tener actualizada una información tan importante para lo que estamos aquí discutiendo sobre las pensiones en nuestro país. Como institución pública federal, y frente a esta realidad del mercado laboral, sobre todo informal, pues sí, un gran desafío para incorporar a esta población inmensamente mayoritaria a los derechos de la seguridad social como un derecho humano, que aquí también se ha dicho como un derecho humano. Veo en todo el programa de la semana y lo que ayer escuchamos y hoy por la mañana y esta mesa, que hay un elemento ausente y que yo esperaba que el subsecretario lo recuperara en su intervención, que es el tema de la negociación colectiva. Una vía también que se puede explorar rumbo a buscar alternativas para fortalecer el sistema de pensiones en nuestro país. Pero cómo fortalecer la negociación colectiva en un contexto también donde apenas el 10% de la población es afiliada a un sindicato, y cuando los expertos señalan que el 90% de los contratos colectivos de trabajo en este país son de protección patronal, es decir, protegen al patrón y no protegen a los trabajadores, cuando este es el fin digamos, central de la negociación colectiva. En esta búsqueda, en esta exploración que aquí nuestros ponentes nos han dejado como tarea de cómo podemos fortalecer, cómo podemos lograr que las y los trabajadores informales puedan gozar de este derecho humano que es la pensión, pues yo coloco el tema de la negociación colectiva, como también coloqué el tema de género a partir de los datos que Liliana nos planteó al principio de su ponencia. Tengo que decirle al subsecretario que estaba en su lámina un punto que él no pudo leer porque el tiempo se agotó para su exposición, que tiene que ver con la ratificación del convenio 189 del trabajo doméstico. México va por 2 décadas, creo, que no firma y no ratifica un convenio de la OIT, y este es un sector, como el propio secretario lo ha señalado, con un gran déficit de trabajo decente. Y una vía, tal vez, para armonizar nuestras leyes tendría que ver con la ratificación de este convenio para un grupo, un sector tan precarizado en el mundo del trabajo. Tengo aquí algunas preguntas que me han hecho llegar. Algunas están dirigidas de manera particular a nuestros ponentes, otras yo considero son generales. Voy a plantear una general para todas y para todos, que tiene que ver con algo que nos pregunta Aide Sánchez sobre, desde la perspectiva de género, y se lo planteo a nuestros 4 ponentes, desde la perspectiva de género, ¿cómo va a afectar a las mujeres el esquema de pensiones en México? O más bien, cómo también hoy día, en estas circunstancias actuales, cómo impacta a las mujeres, hablamos mujeres
trabajadoras y mujeres no trabajadoras. Hay una pregunta particular para Liliana que nos hace Ramón García Berber, en el sentido de que cómo se va a asegurar la seguridad social para esta gran diversidad de trabajadores informales en el Distrito Federal, y concretamente pone el ejemplo de los lancheros en Xochimilco. También tengo una particular para el subsecretario Rubí Salazar, que dice: ¿cuál es la razón principal del por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de fomentar el derecho a la seguridad social a nivel nacional? Tengo una que voy a leer en voz alta porque me acaba de llegar y la plantea José Luis Cruz. Dice: se ha hablado de los pilares de formación para las pensiones y la baja recaudación. ¿En algún momento se ha planteado? Es un poco difícil para mí, ¿me puedes ayudar, Norma? ¿En algún momento se ha planteado al impuesto al consumo IVA como fuente de financiación? Yo no le entiendo a la letra, yo tampoco. ¿Es un poco complicado? Bueno, creo que esta pregunta puede ser para todos. Si un impuesto al consumo pudiera contribuir, entiendo, al fondeo para la pensión. Y bueno, faltaba una línea por leer, pero no puedo, no entiendo, así que yo lo planteo. Si el dueño de la pregunta está presente, que es José Luis Cruz, tal vez si estoy equivocada en la pregunta me lo hace saber, alza la mano, pero la vamos a tomar así. Si un impuesto al consumo puede fortalecer el ahorro para las pensiones en nuestro país. Con estas preguntas yo voy a dar, en ese mismo orden que tomaron la palabra, el micrófono para que puedan responder. Hola, pues bueno, respondo a la pregunta de la persona que me habló sobre los lancheros. Yo realmente cuando lancheros me estoy imaginando el mar, pero ya me ubiqué, Xochimilco. Mire, nosotros desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, lo comentaba muy rápidamente, yo coordino la dirección respecto a trabajadores no asalariados. Y estos trabajadores, ya lo señalaba, son sectores de un reglamento de 1975, donde señala las actividades a regular. Entre ellas, por supuesto, no está contemplada la de los compañeros que realizan la actividad de lancheros en Xochimilco. Sin embargo, como parte de la perspectiva de no solamente o no exclusivamente atender el tema de lo que nos regula la ley a nosotros como trabajadores no asalariados, estamos planteando la perspectiva de trabajo con trabajadores que se encuentran en la informalidad, desde por supuesto los espacios que ya lo comentaba también en la ponencia, de los temas de capacitación para la profesionalización o mejor oferta de su trabajo, ¿no? Creemos que eso es una parte en la cual podemos incidir. También otra parte en la que estamos trabajando tiene que ver con los temas en los cuales, y se ha estado mencionando en el panel de la mañana y de ahorita, la cuestión de retomar los procesos organizativos que tienen las propias personas que laboran en la informalidad laboral, que tiene que ver, por supuesto, con cooperativas, que tiene que ver con uniones de trabajadores no asalariados, que tiene que ver con asociaciones civiles, que no, como todos con ellos para explorar las posibilidades de crear un mecanismo que pueda fortalecer o que pueda incidir o que pueda, un poco también porque lo mencionaban y ha sido una preocupación de nosotros, todo lo que tiene que ver con la prevención del futuro, ¿no? Ahí están trabajando, son gente adulta en su mayoría, por ejemplo, en el caso de los temas que yo trabajo, son personas aproximadamente de los 40 a los 70 años que forman parte de esas uniones y que no tienen una seguridad social y no han cotizado y solamente por parte de sus grupos tienen unas ciertas prestaciones del retiro, pero por supuesto que no van a atender la situación de la
ya no digamos del día a día después de que ya no puedan laborar. Entonces estamos creando ahí unas propuestas respecto de trabajar con ellos, esta perspectiva desde ese espacio, desde organización interna de ellos, generar estrategias para la seguridad social. Sin duda, si un grupo de personas de esta actividad que de Xochimilco se acercan a nosotros, podemos ir trabajando el tema, ¿no? Pero en ese sentido, porque este es el tema de la informalidad. Con respecto desde el tema desde la perspectiva de género, cómo afecta a las mujeres el sistema de pensiones. Mire, yo lo único que podría comentar, no profundizando, no teniendo mayor profundidad en el tema de las pensiones, sí es una cuestión de que en el tema de la informalidad, y ya lo que lo mencionaba Inés como parte complementaria a mi exposición, es decir, hay un gran porcentaje de mujeres que se encuentran en la informalidad y no están cotizando a ningún sistema de seguridad social. Y sobre todo, que aparte de eso, son las que perciben los salarios o tienen los ingresos más bajos en comparación con los hombres. Entonces significa, por supuesto, que se van a enfrentar hoy a una situación de mayor vulnerabilidad en el futuro, en una edad adulta, en algunas de ellas todavía con hijos menores o al cuidado de un pariente menor. Y eso sumado en algunas situaciones en que las mujeres se hacen cargo de la economía del cuidado de las familias. Entonces, bueno, sí será una cuestión de mayor precariedad. Norma. Bueno, yo voy a tratar de ligar dos de las preguntas, la de género y la del IVA. En la de género se preguntaba en qué medida está en desventaja la mujer en relación al hombre. Y aquí yo diría que el modelo tradicional, el original, basado en el trabajador de tiempo completo, de tareas estandarizadas, como en el modelo taylorista de producción, generalmente era un modelo masculino y suponía continuidad en el trabajo, no cambiaría la tecnología, permanecería toda su vida trabajando, quizá con un solo patrón, etcétera. No habría tanta movilidad. Ese modelo cambió ya en lo masculino, pero si tomamos en cuenta en lo femenino, todavía más, porque ni siquiera se tomó. El modelo, la mujer, en primer lugar, participa menos que el hombre en el trabajo, en la actividad, en la población económicamente activa. Segundo, cuando participa, generalmente tiene más intermitencia, ya no solo porque se acabe su trabajo, porque desaparezca la actividad, sino por razones de la estructura del hogar y del cuidado de la familia. Muchas mujeres dejan de trabajar cuando tienen hijos pequeños y regresan años después o ya no regresan, y luego otras mujeres cuando ya están en edad más avanzada son a las que se les encarga el cuidado de los adultos mayores de su casa. Entonces el tiempo que efectivamente está la mujer en la carrera de la actividad económica es mucho menor que el hombre, pero es por la forma como está organizado el hogar tradicional, y este modelo no se tomó en cuenta. Se toman en cuenta densidades de cotización de 100%, que ya ni siquiera los hombres tienen, menos el caso de la mujer. Por eso digo que está tomado en un modelo que ya no existe, un modelo que ya desapareció y que deberíamos repensarlo, y cómo hacer llegar a todos los que realmente requieren apoyo en la vejez. El otro decía si se podría considerar el IVA como alguna fuente de ingresos. Yo, más que seguir grabando al trabajo, en algún caso sí me iría porque hubiese parte del IVA dedicado explícitamente a cuestiones de seguridad social, pero que no fuese si queremos o no lo metemos, sino que fuera una bolsa específica para ese fin. Y yo estoy segura que si fuera realmente así, mucha gente haría el esfuerzo de contribuir de esa forma. No digo que fuera la única, pero muchas de las lagunas que hay actualmente podrían subsanarse mediante un esquema de ese tipo.
Gracias. Sobre las posiciones, yo creo que tengo también a bien hacer una sola respuesta. En primer lugar, el caso de las mujeres, no se ha hecho dentro de todas las estadísticas que hemos visto cuánta carga tienen las mujeres que son jefas de familia. Yo creo que hay un número muy importante. Yo creo que esto sería un aliciente para volver a insistir en mi ponencia, porque ahí tendríamos la portabilidad y la universalidad. Y en esas condiciones yo creo que por 25 pesos diarios que se sostenga un núcleo familiar será mucho más positivo a estar buscando situaciones aleatorias. En el caso del impuesto al consumo, las experiencias que hay son en países desarrollados. México tiene un principio constitucional, ya lo vivimos cuando se hizo el ejemplo del impuesto del 1% a la educación, que era una bolsa especial para la educación. Se fusionó ese impuesto en la carga general del impuesto sobre la renta y desapareció el 1% para la educación. Igual se quiso hacer hace poco un gravamen para el tabaquismo y fue otro problema bastante severo, porque decían que si se gravaba únicamente la actividad del consumo de cigarros para destinarlo a quitar a las personas del tabaquismo, estamos haciendo que entonces se vulneren los principios que existen en el gasto público. Para mí, que es importante que esto se haga, tenemos que pensar desde cómo se hace el marco constitucional. Pero el impuesto al gasto es una forma de hacerlo. Yo no lo haría per se como la única forma, como lo dice Santiago Levy. Me parece que si llegamos a ese punto, podemos desnaturalizar lo que hemos ganado en 70 años. El sistema de afiliación y de salario base de cotización y de control a través de este esquema funciona. Si nos vamos a un esquema totalmente universal, en donde a la gente no le importa si está afiliado o no, sería vamos a decir, una descarga total para este ejemplo y tendríamos una situación que habremos perdido nuestro gran aliciente. Chile y Uzbekistán nos copiaron el sistema tributario en la seguridad social. Pues vale la pena aprovecharlo. Por esa razón yo diría que esta estructura tenemos que llevarla a través de cómo están los gastos ahorita realmente fuertes. Lo más fuerte es lo que se decía en la ponencia anterior. Los gastos catastróficos del 4% de la población se lleva el 28% del sector salud. Yo creo que perfectamente medicinas de patente que no llegan al sector popular, las genéricas sí, podíamos destinarlo a este rubro que es muy importante porque este está creciendo exponencialmente. Y por C, yo diría que entonces las pensiones tomáramos mi ponencia porque todas las personas van a contribuir y haríamos entonces una descripción de pensión universal a las regiones pobres del país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Comparto lo señalado por la licenciada Samaniego en su intervención. Yo quisiera hacer algunos agregados nada más. Es decir, sí, efectivamente, observamos que la participación de la mujer en actividades productivas dentro de la PEA, como bien se señalaba en general, es menor a la participación masculina, aunque también habría que ver que en las 4 últimas décadas, de manera especial, el incremento de la participación de la mujer en actividades productivas es un hecho y además a un ritmo impresionante. Si nos remitimos a hace 40 años, ¿cuál era el porcentaje de las mujeres dentro del PIB, de la PEA, perdón, dentro de la PEA era insignificante? Y si hoy observamos este dato, vemos un incremento impresionante. ¿Qué significa esto? Cada vez más las mujeres se incorporan a actividades productivas. Este es un hecho. Pero también, y no podemos desligar aspectos, como ella lo señalaba, de orden de estructura del hogar, de estructura social y, por supuesto, elementos de orden cultural que influyen negativamente en contra de la mujer. ¿Cuáles son ellos? No es lo mismo el hombre trabajador que la mujer trabajadora. El hombre trabajador cuando termina normalmente su jornada de trabajo, llega a su casa, enciende la tele, se destapa, si es viernes, se destapa una cerveza, se lleva un sándwich y las mujeres trabajadoras no es así. La mujer
trabajadora que forma parte de un núcleo familiar llega a ver si está la ropa planchada o a plancharla, llega a lavar trastes, llega a preparar la comida para el otro día, etcétera. Este es un elemento de desventaja que yo quiero resaltar, pero también hay un elemento de carácter institucional que no se ha atendido y que es muy delicado y que tiene que ver con el tema que nos ocupa, la seguridad social. Desde mi punto de vista, dentro de la oferta de las instituciones de seguridad social, me refiero a seguros, a prestaciones, a servicios que brindan las instituciones de seguridad social, un elemento que no puede faltar, que incluso formalmente está establecido como obligación institucional, pero en términos prácticos no se cumple, es el servicio de guarderías. Si este elemento no es atendido, es un elemento que juega en contra de la evolución positiva de la incorporación de la mujer en actividades productivas. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Cuando conceptualicemos a la seguridad social y dejemos fuera al servicio de guarderías, estamos dejando fuera un factor que estimula y que apoya la incorporación y el desarrollo de la mujer en la vida económica, en la vida productiva. Se están haciendo esfuerzos interesantes en la Secretaría del Trabajo. El hecho de que esta subsecretaría de Previsión Social que tengo el honor en encabezar se haya creado y que dentro de su propia estructura orgánica se haya concebido la creación de esta Dirección General de Fomento de la Seguridad Social, atiende dos cuestiones muy interesantes. Ojo, lo subrayo con mucho cuidado. Por un lado, la Secretaría retoma lo que su naturaleza debiese, se los planteo de otra forma más entendible. A la luz de esta modificación estructural, funcional, de reglamento interior, la Secretaría pretende asumir responsabilidades, funciones que por su naturaleza debió asumir hace 70, 80 años. Me refiero a la previsión social. Y por supuesto, si vinculamos conceptualmente previsión social con seguridad social, el clic es inmediato. Y contesto con esto la siguiente pregunta. Si nos remitimos al artículo 40, fracción 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos vamos a llevar una sorpresa todos los que aquí estamos presentes. Este artículo, esta fracción en particular de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la que le señala atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social precisamente en materia de seguridad social. Y si nos vamos a la realidad de las cosas, históricamente esta situación no ha sucedido. La intervención institucional del sector trabajo y previsión social en materia de seguridad social ha sido marginal, ha sido prácticamente nula. Observamos por la importancia, por la relevancia del aspecto financiero en que se ven inmersas las instituciones de seguridad social, una sectorización real, práctica, no formal, más bien a dependencias vinculadas con la administración de ingresos y egresos. Esa es una realidad, este es un propósito que se está buscando. Ojo, pero también el otro elemento que estoy planteando. Esto está posibilitando efectivamente para que la Secretaría incursione en este campo que siempre formalmente ha sido campo de su competencia, pero que en términos prácticos no lo ha ejercido y no ha incursionado. Pero también a la luz de ello, este esfuerzo institucional va a posibilitar para que lo que estábamos planteando como parte de las propuestas se puedan impulsar en el país. Diagnósticos puntuales y concretos que nos permitan saber exactamente cuál es la situación de la seguridad social en el sector público, en el sector privado, en el ámbito federal, en el ámbito estatal y municipal, y obviamente construir propuestas con la factibilidad, con la viabilidad que corresponda a efectivamente de lograr el objetivo de esta unidad administrativa nueva, fomento de la seguridad social, como un factor
que atiende necesidades fundamentales de los trabajadores y de sus familias, pero que también contribuye decisivamente en el incremento de la productividad de la que está urgido nuestro país. Ese es un elemento que quiero dejar claro. Y por último, dice el IVA, yo haría 3 comentarios al respecto. México es un país con una tasa de captación fiscal de las más bajas